Feliz día del origami, a todos los que hacen origami. Y a los solteros que hacen origami sería doble. ¿Qué día doble, es, doble. Y bueno, doble si tiene una regalo. librería, triple. Y si tiene una librería, que puede pasar? O sea, soltero. Claro. Tener la librería y cuando no vende mucho, hace los Hace el origami. O sea, para mí La que casa hay, por la Tres, ventana, claro, hoy. hay alguien que hoy está de mucha fiesta. Mucha fiesta. Mucha fiesta. Y es viernes encima. Encima soltero. Y encima soltero. Viernes, soltero. Haces origami, que puedes hablar de eso, ¿viste? Claro, tenés tema de Una conversación. grulla. Sí, Claro. Yo ¿Y eso imagino qué es? En la Después barra, te lo cuento. En la barra del boliche, ¿vos qué haces? Claro, ¿o no? Yo hago origami. Claro, y ahí Le muerta. contás. Ella muerta con Claro. el origamista. Como dice Pato, con la Ah, servilleta porque- le haces una grulla. Aparte, entre origami y otra palabra hay una letra. No, bueno. No, ahí Ahí está. muy Una cerca. cuestión- Reunión en Egipto. Pasamos a cosas Sí, importantes. por favor. Es un Reunión en genio, Egipto. es un Reunión en genio. Egipto. Reunión en Egipto Sí. por el medio ambiente, por el cambio climático. Una de las cuestiones principales es cómo afrontar las consecuencias del cambio climático. Esto que se denomina el COP27. El 26 fue en Glasgow, ahí en Escocia. El 27 de este año es ahí en Egipto. Se llama Sharm el Sheikh. Es una localidad balnearia en Egipto, ¿no? Y algunos, a ver, como Greta Thunberg, esa activista joven, hoy de 19 años, sueca, que ha participado en otras ediciones y bueno, ha puesto un poco elevado el tono, ¿no? Tratando de retar un poco a aquellos que tienen el poder y son quienes emiten los gases y quien sigue manteniendo este modelo. Sin embargo, ella dice que no participa de esta edición, de esta reunión, porque dice que está un poco cansada de aquellos que hablan y al final no pasa nada. Y utiliza un término que en inglés se llama greenwashing. Sería como un lavado de cara verde, ¿no? Es decir, se van un poco a blanquear, no sería, porque sería verde la cuestión. Verdear su alma, digamos, ahí en este COP27, donde ya hay acusaciones de que participan más de 300 personas, porque si bien participan jefes de estados, ministros, etcétera, también hay un montón de activistas, etcétera, ONGs que van participando de esta reunión multinivel, digamos, internacional, y dicen que más de 300 de estos que están participando hoy son en realidad lobistas de empresas contaminantes. Claro. Y después está, no sé, a ver, la dimensión simbólica. ¿Y por qué hablo de la dimensión simbólica? Porque, por ejemplo, a esta edición, y a todas, han llegado los participantes principales fundamentalmente en jet privados. Entonces, si vamos a tener una conferencia donde vamos a tratar de ver de qué forma podemos disminuir los gases de efecto invernadero. Ya arrancamos mal, pero Cada uno va con Entonces, La hipocresía, claro, en una fin, la hipocresía. cada uno llega desde su ciudad capital, desde su ciudad base, en un jet privado. Bueno, estamos Ni contaminando. siquiera lo pasa a buscar a otro. Hay que hacer como hace Messi. Cada uno. Ese que dice, Claro. te paso a buscar en el jet privado de Messi, lo Claro. vas a buscar a uno, al otro jugador, que yo, Claro. y vienen hacia Vienen- América del Sur con varios. Y vienen No a jugar al vienen- fútbol, no a una convención. Claro, además, digamos, Claro, no tienen claro. ninguna responsabilidad No tienen, no, al son- respecto, ¿no? Claro. Y además, otra cuestión, que quien auspicia esta conferencia es una empresa privada, la empresa más grande productora de bebidas Cola. ¿La conocen? ¿Cuál será? Bueno, Cierto, sí, ahora. Creo que lo hemos mencionado, ¿no? entonces Qué contradicción. Es quien auspicia este Sí, sí, encuentro. ¿Y Monsanto quedó afuera? Por contaminante, imagínese. Y esta bebida Cola es una de las mayores contaminantes del mundo, ¿no? Donde se sabe que los mares están llenos de plástico y que la mayor parte de esos plásticos provienen de esta empresa. Entonces uno dice, creo que Greta en este punto tiene bastante razón, digamos, decir, bueno, esto en realidad lo hacen para un poco lavarse la conciencia. Purgar un poquito, ¿no? ahí. Purgar un poco de conciencia. En los últimos años, en los últimos 3 años, no hubo un ímpetu tan grande con respecto a esto del cuidado del medio ambiente, porque hubo 2 razones que se han llevado un poco la atención de todo el mundo. Primero fue el COVID. Es decir, tuvimos 2 años
con la cuestión esta de la pandemia y la lucha contra la pandemia, la enfermedad, etcétera, etcétera. Que se desprendió también de la lucha de la pandemia la cuestión de la contaminación de los barbijos. Es cierto. Donde Sí, sí. uno dice, un barbijo. ¿Dónde Estamos van esos hablando desechos? de una pandemia. Claro. Pan, todo el mundo. Todo el mundo. Es Fue una decir, locura eso. miles de millones de descartables. Que dónde fueron arrojados, ¿no? Es una gran pregunta. Bueno, y la otra cuestión es la guerra en Ucrania. Dicen en esta reunión de personas supuestamente preocupadas por el medio ambiente, dice, la descarbonización, dice una de las personas, no puede esperar. Ahora, en el medio de la guerra en Ucrania, en donde uno de los grandes problemas es el suministro de energía, es una guerra donde la energía está en primer término. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que Rusia es proveedor tanto de petróleo como de gas. Entonces, ¿qué pasa? Los países de Europa Occidental vuelven a poner en funcionamiento aquellas centrales de energía que su base sustentable, digamos, donde no se sustenta, no que sea sustentable, es el carbón. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la rehabilitación de la energía nuclear. Entonces, si no solucionamos un problema como la guerra, en realidad hay guerra en un montón de lugares, pero la guerra en Ucrania, convengamos que Es el problema. es el gran problema que Claro. tiene hoy el planeta. Digo, ¿no? Hay varios focos de guerras, muertos, y todos los muertos valen lo mismo, eso lo quiero aclarar. Digamos, para mí, un muerto en Palestina, un muerto en Ucrania tienen el mismo valor, en Siria, en Irán, en donde sea. De todas maneras, esta cuestión, ¿no? Si no solucionamos el planeta en su conjunto, no puede solucionar esa guerra, difícil va a poder avanzar en el cuidado del medio ambiente. Y decíamos, en el ataque que sufrió el gasoducto ruso-alemán, el Nord Stream, se liberaron gas, cantidades tremendas, Claro. en donde produjo mayor contaminación que millones de autos, de Y en el Ártico. automóviles. Y en el Ártico. Sí, cercano al Ártico. En el Báltico, sí. pero cercano, Perdón. cercano Sí. al Ártico. Lo cual, el impacto ecológico fue tremendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los países de la CELAC llevaron propuestas en conjunto, lo cual no quiere decir que después esa propuesta se afronte conjuntamente, pero sí la idea. La presidencia pro tempore de la CELAC, le volvemos a reiterar a la gente, la CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. La presidencia pro tempore, les gusta mucho utilizar esas expresiones en latín, ¿no? Claro, por un tiempo sería. Como los abogados, le encanta poner ut Justin. supramencionado y todo ese tipo de cuestiones que le da más seriedad al asunto, Claro. ¿no? Habeas Entonces, corpus. Habeas corpus, Habeas claro. corpus. Está bueno. Con eso eso de La que... Usana. Wow, ¿no? Claro, con eso de Claro. que el derecho proviene del derecho romano. Claro, Claro. mens sana Y- incorpore sano. Y, claro, va todo, Es va todo, todo vamos, así, va todo todo. así. Y acá tenemos la presidencia pro tempore, significa por un tiempo, un año, que es de Argentina. Entonces llevaron una propuesta que es muy interesante y está inspirada en otras propuestas anteriores de otras décadas atrás, en donde se instaba en esos momentos a Bolivia y a Colombia a destruir todos sus campos de coca, de hojas de coca. Entonces se produjo una iniciativa en aquel momento de cambio por deuda. Entonces, los países productores de coca recibían exenciones en la deuda a cambio de colaborar con esta cuestión de erradicar los cultivos de coca. Después eso se dejó de lado, pasó el tiempo, etcétera. Hoy la propuesta de América Latina es la siguiente. Le dicen a los países del primer mundo que son los mayores generadores de la contaminación. Eso es cierto, porque lo que genera la contaminación es la industrialización. Sí, claro. Y convengamos que la mayor parte de los países sumidos en la pobreza no están industrializados. Entonces, ¿qué es lo que le dicen los países no industrializados? Si ustedes, al primer mundo, quieren que nosotros hagamos acciones a favor del clima para mitigar el impacto del cambio climático, vamos a cambiarlo por deuda. Claro, como eran los bonos verdes en su momento. de Exactamente. Obama. Entonces, O sea, por no vamos, explotar la naturaleza, recibías. es un subsidio, Exacto. digamos, al cuidado del planeta. Claro. Y además, lo que instan desde América Latina a los países del primer mundo es que dupliquen su aporte colectivo de financiación climática.
Me parece interesante, algo para debatir. Sí. Es una propuesta que está en la mesa y veremos cómo se desarrolla. Siempre hay una pelea en estas cumbres entre los países centrales y los países subdesarrollados o mal llamados subdesarrollados, o como quieran ponerle, en vías de desarrollo, como quieran decirle, bueno, no industrializados. O en vías de más de completamente, subdesarrollo. sí. Claro, algo así. Estamos en vías de seguir, Sí, o sí. estamos en la vía. Y Y viene el tren. entonces, digo, esta cuestión, este debate es central, porque pensemos en Argentina, y lo hablamos el otro día, que hay un proyecto para la explotación offshore de petróleo cerca de Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? En el mar, y que fue bloqueado por un juez en Argentina, esta futura explotación del petróleo, fue bloqueado por motivos medioambientales. Entonces, ¿quién paga eso? Claro. Porque puede haber un desarrollo nacional muy importante en base a estas plataformas offshore, que contaminan indudablemente. Como toda actividad humana. Toda actividad humana, por eso también Greta lo dice. Greta dice, el problema acá es el modelo económico mundial. Claro. O sea, es el capitalismo. Sí, y no es que Greta sea comunista, porque alguno va a pensar, quieren la revolución comunista. No estamos hablando de alguna propuesta, sino de rever cómo es el modelo extractivista el que vivimos, en donde las naciones se hacen poderosas y ricas extrayendo de la naturaleza. El que no es el petróleo, es el gas, el que no ahora el litio y demás. O por ejemplo la sojización también, es extractivista también. Sí, claro que sí. De potasio, de todos los minerales que se pero, van con cada... Pero por supuesto, y además elimina todo lo demás. ¿Qué significa? Elimina el monte, la selva, tienen que quitar árboles para poder sembrar. Entonces, digo, ese esquema consumista y extractivista es el que nos está llevando a la cochina ruina. ¿No es cierto? Y lo dice Greta, lo dice mucha gente, pero bueno, a ver, Argentina tiene medios como para poder desarrollarse, pero tiene impacto ecológico muy importante. Ahora, ¿a quién le importa ese impacto ecológico? Claro. Porque las empresas del norte lo llevan adelante, los estados del norte lo llevan adelante. Y muchos no quieren firmar los pactos que favorecen al planeta. Entonces, en Argentina un juez... Bueno, fíjate, no se frena ponen de acuerdo, una la ley de extracción. humedales no se ponen de acuerdo con eso porque hay un lobby notable. Incluso el fracking todavía no está resuelto en términos del impacto ambiental que puede llegar a tener o no. Es un debate nacional, es un debate mundial. Claro. Sí, porque supongamos que definitivamente no se puede explotar ese pozo en el medio del mar, esa explotación offshore de Argentina. Bueno, pueden hacer un cálculo económico. ¿Cuántos barriles de petróleo o lo que sea soberanía se podía energética. extraer de eso? Bueno, ¿quién paga eso? Claro. Que no le va a entrar a la Argentina por motivos medioambientales que son loables, por supuesto. Pero ¿quién va a pagar eso? Entonces, a ver, está planteado. O sea, yo te cuido el planeta de mi lado, pero... Yo te cuido el planeta, pero pagalo. Financiámelo. Porque tu planeta. Desde acá se financió la explotación también. Claro. Porque ustedes saben, le voy a dar un número, lo voy a leer porque no recuerdo. En los últimos 20 años hubo 500.000 millones de dólares en pérdidas por los impactos que hubo por el cambio climático. ¿Qué quiere decir? Inundaciones extras, digamos, no la que la naturaleza brinda, digamos, sabiamente año a año, sino me refiero a otro tipo de eventos catastróficos que hubo, provocó 500.000 millones de dólares de pérdida. La mayor parte de estos 500.000 millones están en los países más vulnerables, como puede ser Haití, por poner un caso, ¿no? Entonces, nuestros países. Entonces, que son los que más terminan pagando el impacto de la industrialización. Aquellos países se llevan el dinero por la industrialización y no quieren pagar la solución de esto. Entonces, bueno. Bueno, Petro en su ponencia, recuerda, profe, que le hemos pasado aquí, habla de la Amazonía, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, es que es uno de los grandes temas. ¿No? Bueno, por ejemplo, para nuestra región lo que tiene la deforestación absoluta de lo que es la selva, que llegaba hasta aquí, hasta Santa Fe, hasta esta ciudad. De hecho, fue fue esta semana que hablábamos de la contaminación
de acá del río Salado. El río Claro. Salado, O sea, no donde, nos vamos a otro donde lado. se encontraron pesticidas, Sí. cromo, Agrotóxicos. Sustancias, sí, claro. tóxicas. No, A ver. y además que las consecuencias sobre la vegetación, sobre el medio ambiente, también tienen que ver con el desastre sobre la fauna. Y esto también tiene que ver con alguna zoonosis, por ejemplo, enfermedades que provienen de los animales que entran en más contacto con el ser humano porque no tienen medio ambiente. Claro, que de los barrera. Claro, de albergar, digamos. Es decir, Ujú. cada vez vemos más animales que deberían ser silvestres. Digamos, lo lo vemos quería- lo caminando quería- por... Lo quería a un mono, va a un ser humano. claro, exactamente. Sería eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y vemos los aguaraguazú caminando por, Sí, por sí. el Sí, porque shopping, se como avasalla pasó hace su- poquito acá su a escasos ecosistema. metros. Claro, el ecosistema avasallado. Entonces, estas cuestiones nos dicen aquellos que se dedican a la soja, bueno, pero nosotros aportamos tantos de miles de millones. Es un debate donde, a ver, dinero o planeta. Un falso debate. Deberíamos estar pensando Claro, no. en un modelo en donde aporte desarrollo, aporte soluciones económicas, pero que sea sustentable. Es difícil, algunos dirán, bueno, es muy difícil. Claro, pasa Por que las supuesto grandes es muy ganancias difícil. nunca van a ser sustentables. Claro, en algún punto, Las grandes. además de lo ecológico. Claro. Muy interesante lo que está pasando ahí, pero tampoco podemos reducir la cuestión de la lucha a favor del medio ambiente por la COP27, digamos, que es la reunión que está pasando hoy en Egipto. Mm. Bueno, qué tema que hay que tratarlo con seriedad. Y sí, porque es lo que veíamos, por ejemplo, a ver, lo que significa, lo hablábamos del salado, cuando muchas personas vieron los Sí. peces cual alfombra brillante Ahí de dimensionar, plata. ¿no? Ahí mencionar, pero después Wow. duró nada, Sí. hubo una investigación judicial, después no hubo jurisdicción, porque si, bueno, ¿quién? A ver, el tema de los intereses difusos, hay una ley acá en Santa Fe que se llama la ley 10.000 que es intereses difusos. O sea, ¿cuál es el daño que vos tenés? Y es difuso, pero hace Sí. mi vida. Bueno, evidentemente, Pablo, no se está controlando a las industrias, Claro. no se está controlando a la actividad agropecuaria, porque cuando hablábamos con el profe, ¿no? Sí. El apellido se me fue de la cabeza. Bueno, del CONICET que... Lajmidad me sale, pero no. Sí, Sí, ya a ver, lo vamos ya- a buscar. Que planteaba estos temas estoy tratando de buscar el nombre por aquí. Lachmanovich. Rafael Lachmanovich, Sí, sí, que planteaba este tema. Y yo decía, bueno, pero el gobierno de la provincia los llamó a ustedes, los convocó, a decir, bueno, nos sentamos a ver qué soluciones podemos encontrar. No, todavía no. Mm. Bueno, No solamente eso, sino que el estudio encargado en ese momento por la Procuración de la Corte a este científico fue contrastado por un estudio de la Facultad de Ingeniería Química hecho sobre el agua, cuando estos eran sobre los sedimentos, que es sedimentos, de donde se alimentan, por ejemplo, los sábalos, que eran el 80% de esa alfombra que habíamos visto. ¿no? Increíble. O sea, es como decir, che, no, es como que al revés, en vez de cuidarlo, es defenestrar a quien está haciendo un trabajo, en este caso hasta la justicia, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se interpreta, profe, la postura de Greta Thunberg? ¿Es, como llaman, bueno, bajo los brazos o es también una lucha? No, la lucha continúa, digamos, es decir, no se va a dirigir más hacia estos foros. Claro. O al Ella menos, los interpreta como demagogia, ¿no? Claro, o al menos en puntualmente decidió no participar. No puedo asegurar que no lo haga en el próximo. Además es una persona muy joven. Pero creo que está en ese punto está dando en la tecla, ¿no? Muchos lo habían acusado de algunas cuestiones, ¿no? De liviandad, de reclamarle cosas hacia la periferia y no tanto Claro. a los países europeos donde ella vive. Es decir, de todas maneras me parece que es positivo lo que ella plantea, Sí, claro. digamos, y vuelvo a la dimensión simbólica, ¿no? También es un símbolo para la juventud, para luchar sobre eso, pero siempre, como decimos en este programa, contrastando información, investigando, siendo lo más serio posible, ¿no? Cuando vos hablabas de los peces muertos, etcétera, también tenemos que instar a que se hagan investigaciones. Claro. El gobierno tiene su gente que son muy buenos, expertos en el tema,
Y además, por otro lado, la justicia, ¿no? Que es otro de nuestros Sí, poderes. Sí, sí, sí. También me consta que en el Poder Judicial Legislativo también se piden informes, etcétera, etcétera. A veces estas peces muertos que aparecen es por falta de oxígeno en verano, por poca cantidad de agua, Claro, en etcétera. este caso- no siempre es por contaminación. Claro, y en este caso se Pero había sí, comprobado básicamente claro. que había, digamos, dentro de los tejidos, te estoy hablando hace 2 años, y ahora se hizo un estudio sobre el agua también, en donde con otros métodos se pudo comprobar esto, ¿no? Es muy vil, digamos, por Mm. utilizar una palabra, que en nuestros países se esté planteando una cosa o la otra, ¿no? Es decir, bueno, algunos dicen, pero tengo que comer. ¿no? Así, bueno, Bueno, pero si comes ese pez Sí, y lo sí. pescas, claro, vas a Puede morir. que te Sí, pase sí. algo, claro. seguro. Bueno, seguro, de seguro. hecho, se encontró, dijo, restos Sí, sí. en un chiquito. Sí, sí, en sí. la orina. ¿Cómo es? De glifosato, Sí, claro. sí, es gravísimo, es gravísimo. Profe, gracias por traer estos temas. No, por favor, Muchas gracias a gracias. ustedes. Es la COP que sigue, ¿no? Sí, Continúa sí. por un par de días más. Exactamente. Bueno, ¿qué programa? ¿Qué